Hola a todos, soy Wesker 9560. Esta es la segunda parte de Leyendas Urbanas. El fantasma de Montrose. Durante la Primera Guerra Mundial 1914-1918, se reportaron muchos fenómenos extraños, y apariciones fantasmales. Muchos de los soldados muertos, fueron vistos en el campo de batalla por sus camaradas, o recibieron avisos de peligro de estos, o se los vio en sus propias casas. Existe un caso notable que fue habitual durante el año 1916 en la base aérea de Montrose, el del teniente Desmond L. Arthur. Arthur, el fantasma de Montrose. El fantasma de Montrose. Durante 1916, la visión del fantasma de Montrose del teniente Desmond L. Arthur era rutinaria en la base aérea de Montrose en Escocia, a tal grado, que fue la única historia de espectros, oficialmente reconocida por el gobierno británico. El 27 de mayo de 1913, el teniente Arthur realizaba ejercicios sobre la base y su avión falló, precipitándose a tierra frente a cientos de testigos. 3 años más tarde, coincidiendo con el cierre del reporte oficial del accidente, el mayor Cyril Foghin, alto oficial de la base, vio a Arthur caminando delante de él, con su uniforme, el casco de cuero y las gafas de piloto, con rumbo a los barracones. A partir de ese momento, la presencia de Arthur fue constante. Se lo veía por las noches, en los comedores, en los dormitorios, atravesando las puertas de los barracones, y en otros sitios de la base. Se atribuía la aparición del fantasma de Montrose a que deseaba reivindicación por el informe oficial sobre su accidente, donde se lo culpaba. Un año más tarde, hubo una rectificación, tras determinarse que había existido una reparación defectuosa, que provocara la rotura de una de las alas en pleno vuelo. Tras la rectificación del informe oficial, dejó de hacerse presente. El 27 de mayo de 1963, 50 años después de la muerte de Arthur, Sir Peter Mansfield, ilustre figura de la aviación británica, vio en pleno vuelo, cómo se acercaba un bimotor de principios de siglo, con un pálido piloto, vestido acorde, y Mansfield pensó que era un aficionado a los aviones antiguos. Para su sorpresa, el avión se desplomó. Mansfield aterrizó en un campo de golf cercano para pedir ayuda. Cuando acudió al lugar junto con algunos golfistas, el avión accidentado y su piloto, habían desaparecido. Barcos fantasmas. Un barco fantasma es un barco tripulado por fantasmas. Pero también, puede aludir a un barco que se encontró flotando, y sin tripulación a bordo. Barcos fantasmas famosos. El caso más famoso de barco fantasma es el Mary Celeste, un buque encontrado entre Portugal y el archipiélago de las Azores, en 1872. Fue hallado sin tripulación, pero completamente intacto, y con una última anotación en la bitácora que databa de 11 días antes del hallazgo del buque. El MV Joyita, fue encontrado en aguas del Pacífico, en 1955. El carguero Fisaketsi, fue hallado en 1990. A la deriva entre el este de Brasil, sin tripulación y con la escotilla de carga abierta. El Baichimo, fue abandonado en el Océano Ártico, en 1931, cuando resultó atrapado en el hielo, y se pensó que era inevitable su hundimiento, pero se mantuvo a flote, y fue avistado reiteradas veces, durante los 38 años siguientes, sin que jamás fuese rescatado. El Octavius, un barco mercante que retornaba de China, fue hallado a la deriva junto a la costa de Groenlandia, en 1775. En la bitácora del capitán, se señalaba que habían intentado pasar en 1762 por el Paso del Noroeste, un cruce que nunca había podido concretarse con éxito. El barco y los cuerpos congelados, completaron el paso, navegando entre el hielo y a la deriva durante 13 años. Barco fantasma. En el año 2006, el Jiansen, se encontró junto a la costa australiana, pero no fueron esclarecidos, su origen y las circunstancias que lo colocaron en esa zona. En agosto de 2006, fue descubierto el Bella Mica, junto a la costa de Cerdeña, por la Guardia Costera. En el interior, descubrieron comida a medio consumir, artefactos egipcios, mapas franceses de los mares del norte de África, y una bandera de Luxemburgo. La edad del barco, mapas, bandera y demás detalles, no han sido revelados. Pero este tipo de goleta, parecido a las de fines del siglo XIX, nunca fue registrada en Italia con ese u otro nombre. El barco se asemeja al Mary Celeste por su apariencia. El holandés errante, otros de los barcos fantasmas. Es un barco fantasma condenado a no retornar a puerto. Se cuenta que la leyenda es originariamente holandesa, aunque hay quienes afirman que se basa en la obra teatral de Edward Fishball, The Flying Dutchman.
1826, y en la novela de Frederick Marryat, The Phantom Ship 1837. Se sospecha que el capitán holandés Bernard Focke siglo XVII, sirvió de modelo para el comandante del buque fantasma. Este capitán, obtuvo fama por la sospechosa velocidad de crucero, que alcanzaba en sus travesías entre Holanda y Java, lo que hacía sospechar de un tratado con el demonio. Una de las historias afirma que la tripulación habría contraído una terrible epidemia, y por tal motivo, no se le habría permitido desembarcar en ningún puerto, y desde entonces, estaría navegando sin poder pisar tierra. John Titor. Supuestamente nacido en el año 2036, John Titor, hizo su aparición en un foro llamado Arbella, de la empresa IBM, entre los años 2000 y 2001, afirmando que era un viajero del tiempo, nacido en Estados Unidos. Decía ser un soldado que participaba de un programa de viajes en el tiempo. Y que habría sido enviado desde el 2036, al año 1975 para obtener un computador IBM 5100, necesaria para solucionar el efecto 2038, que según decía, era similar al efecto 2000. Predicciones de John Titor. John Titor realizó una serie de predicciones en sus apariciones en el foro, de las cuales, algunas se habrían cumplido, y con ello habría logrado una serie de seguidores. Sus predicciones que hablan sobre la guerra en Irak, y cómo los Estados Unidos emplearían la excusa de la existencia de armas de destrucción masiva para invadirlos. También predijo el descubrimiento de un nuevo agujero negro, hecho que afirmó, sería una nueva posibilidad para el hombre de viajar por el espacio. Un año más tarde, se conoció la noticia del descubrimiento. Pero también tuvo errores, como cuando pronosticó que en el año 2004, habría una guerra civil en Estados Unidos. Inexplicablemente, no pronosticó los atentados del 11 de septiembre. Aún quedan algunas predicciones que todavía no han llegado, como la Tercera Guerra Mundial, que ocurriría en el año 2015. Aunque no dio detalles sobre el origen del conflicto ni los ganadores. También habló sobre su época, y contó que en el 2036, se padecerá una terrible epidemia llamada CJD, una variante de la vaca loca, y que no contará con cura o tratamientos, y causará numerosas muertes. Desaparición de John Titor. Interrogado sobre la tecnología que movilizaba a su nave, contestó que no era ingeniero y no conocía los mecanismos de funcionamiento. Sobre el uso de la máquina del tiempo, contestó que solo afectaría a este universo, pero no al suyo, de modo que implicaría que existen líneas temporales diferenciadas y que escogerían en cuál viajar. John Titor desapareció tan misteriosamente como llegó. Posteriores supuestos viajeros hablaron acerca de supuestos destinos de Titor y de sus conexiones con él. Fantasmas del vuelo 401. En la noche del 29 de diciembre de 1972, partió con destino a Miami, el vuelo 401 de la empresa Eastern Airlines, del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, comandado por un experimentado piloto, Bob Loft, y auxiliado por el primer oficial Albert Stockstill y Don Repo, con 163 pasajeros y 13 tripulantes. El vuelo transcurrió sin inconvenientes hasta Miami, y en el momento de aterrizar comprueban que parte del tren de aterrizaje no responde. Se les ordena que sobrevuelen el aeropuerto a 2000 pies de altura mientras se delibera la solución más idónea. Durante la espera, el avión se precipita vertiginosamente cayendo en la zona pantanosa. Solamente sobrevivieron 77 personas de las 176. Entre los fallecidos se encontraban, el comandante Bob Loft y su primer oficial Albert Stockstill. Don Repo fue rescatado con vida pero falleció al día siguiente. Apariciones de los fantasmas del vuelo 401. Fantasmas del vuelo 401. Luego del accidente, tanto tripulantes como pasajeros de la línea Eastern, en el trayecto Nueva York-Miami, afirman haber visto a Don Repo y a Bob Loft formando parte del pasaje. La compañía negó y ocultó lo ocurrido, prohibiendo a su personal cualquier tipo de comentarios relacionados con los hechos. Sin embargo, algunos acontecimientos se filtraron al público, y llegaron al investigador John Fuller, quien se interesó por lo que sucedía. Después de investigar e interrogar a posibles testigos, concluyó que no cabía duda sobre las extrañas apariciones, y fueron catalogadas como fenómenos paranormales. Entre algunos informes recogidos por Fuller se destacan los siguientes casos. En marzo de 1973 las azafatas Denise Woodford y Hindi Packard, trabajando en un mismo vuelo de la empresa Eastern, desde Nueva York, con destino a Miami, ven por separado a Don Repo en la cocina del avión.
En el mismo año, en el mes de septiembre, una azafata al prepararse para despegar desde Nueva York, observa que hay un pasajero de más que no figura en la lista, sentado en primera clase y vestido con uniforme de comandante de la empresa. Al inquirirle sobre por qué no figura en la lista de pasajeros y quién es y no recibir respuestas, llama a una compañera, que tampoco tiene éxito. Llamado el comandante de la nave ante la imposibilidad de solucionar el incidente, este queda asombrado al reconocer en el intruso al desaparecido Bob Loft, quien se desmaterializa ante sus ojos. John Fuller logró que la empresa aérea reconociera los hechos y llegó a las siguientes conclusiones. 1. Los hechos suceden siempre en aviones L-1011 de la empresa Eastern Airlines, incluso en aviones que esta compañía ha alquilado a otras líneas. 2. En la mayoría de los casos, los aviones en los que se han manifestado las apariciones, llevaban piezas recuperadas de los fantasmas del vuelo 401. 3. Siempre ocurren en la ruta Nueva York-Miami. Según parece, el fenómeno forma parte de lo llamado psicometría, donde las apariciones acuden donde hay objetos que les resulten familiares. El misterio de Machu Picchu. La publicación de una sorprendente fotografía hace renacer con fuerza la teoría del supuesto origen extraterrestre de las ruinas incas del Perú. Esta es una de las preciosas fotografías que cualquier turista puede tomar, en un día despejado y luminoso, de las ruinas incas de Machu Picchu, en el Perú. Sin embargo, el efecto es sorprendente si damos una vuelta de 90 a la foto. El tenebroso Cañón de la Muerte. Visitantes de la zona relacionan desgracias que les han sucedido con la existencia de una curiosa formación geológica sobre la que podría pesar una maldición. Son numerosas las formas y colores que adquieren los cañones del río Colorado a su paso por el estado de Arizona, USA, pero una de las formaciones que más llama la atención es el conocido Cañón de la Muerte. Se trata de una gran roca erosionada por el paso del río de tal forma que su aspecto coincide con el de una tenebrosa calavera. Es conocido entre los habitantes de la zona el influjo negativo que produce la roca, e incluso visitantes de los cañones han relacionado desgracias que les han sucedido con la existencia de una maldición en la misma. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, hasta la próxima.